Ricardo estaba y fotografiaba al más pobre que tenía cualquier problema, hasta los grandes artistas que pasaban por Córdoba. Mi abuelo en el mundo de la foto empezó, se puede decir que de manera casual, cuando en realidad no es así. Él ha vivido el periodismo en su casa desde que era pequeñito, porque su padre, a pesar de tener una plaza de funcionario como telegrafista, se dedicaba a editar una revista que se llamaba Arlequín, en el pueblo en el que ellos vivían, que era Villa del Río, en la que pues contaba un poco la actualidad del pueblo o la actualidad nacional y demás. Una revista en la que, por cierto, también participó Matías Prats, que escribía pues su anécdota además en verso. Y bueno, pues el padre se introdujo en el mundo del periodismo, el padre de Ricardo, Antonio Rodríguez Gámez, se introdujo de esa forma en el mundo del periodismo, y Ricardo pues eso lo vivía. Vivía como su padre trabajaba en la revista, y luego vivía también un poco lo que era el montaje, edición, todo. Él ayudaba a su padre, llevaba al tren la revista para que se imprimiese, que se imprimía en otro pueblo, en fin, la recogía, repartir la revista. Entonces, pues todo eso creó pozo. Suponía, digamos, la magia, ¿no? Llegar a ver a su padre cómo escribía las cosas y luego le volvían ya en un periódico, pues eso le quedó marcado a él. Luego llegaron los años de estudio y demás, llegó la guerra civil, que separó a toda la familia. Al final de la guerra la familia se asentó en Córdoba, y él lo que tenía en la cabeza era continuar con la carrera de su padre como telegrafista. Entonces incluso llegó a trabajar de telegrafista y se presentó a unas oposiciones, creo que en un par de ocasiones. Las cosas no salieron bien, y por una serie de circunstancias, no sé, de avatares del destino, porque yo no creo ni en las casualidades, pienso que las cosas pasan porque tienen que pasar, pues él cogió la cámara de fotos que tenían en la familia, una cámara de fotos normal, y empezó a hacer fotos. Y él tenía un don especial para hacer fotos. Hubo quien lo supo ver, y él empezó a trabajar en los medios de comunicación de la época. Empezó en Azul. Pues le llegó la oportunidad de colaborar en el Diario Azul. Diario Azul, que se había quedado prácticamente, era la única cabecera que había en Córdoba, pues los demás periódicos se habían visto obligados a cerrar. Y Azul tenía cierta continuidad con los que estaban en el Diario de la Voz, los que pertenecieron al Diario de la Voz. Y un día pues se presenta la oportunidad de publicar una fotografía en ese periódico de los cordobeses voluntarios que se alistaron a la División Azul. En el andén de la estación de Córdoba pues saca a esa masa enfebrecida, que, animada por el grito de Serrano Suñé de que Rusia es nuestro enemigo, se sacan las cabezas por las ventanillas, entusiasmados, sabiendo que iban a una victoria casi segura. Luego la realidad fue otra. Y esa fotografía salta a las páginas del Diario Azul. Él entra como colaborador de ese periódico. También había tenido un periodo de pruebas, como corrector de pruebas en Azul, unas cosas, estableciendo vínculos con el periódico. Tiene continuidad en el periódico mientras hace fotografías Santos, que también es colaborador. Pero Ricardo ya despunta, porque no es un fotógrafo, digamos, así al uso, ¿no? Es un fotógrafo que le hace un encargo y te entrega la fotografía. Él ya ve en la fotografía unas posibilidades de establecer vasos comunicantes entre la sociedad cordobesa, o sea, entre lo que son las autoridades y lo que hace la gente, ¿no? Va entregando, le van haciendo encargos, va cumpliendo, y así durante un año, hasta que al año siguiente, el año 42,
por unas discrepancias en la liquidación de sus colaboraciones, pues él cobraba 10 pesetas por fotografía publicada. Había sumado casi 80 fotografías en un periodo de medio año, del año 42. Le debían 800 pesetas. El director le dijo que no se las pagaba, pues el sueldo de un redactor era de 500 pesetas y le dijo, no te puedo pagar 800 pesetas. Y él decidió irse del periódico y seguir opositando a Telégrafo. Pero también ocurre otro momento decisivo un poco después. Él ya tenía aquí fama y ya empezó a hacerse nombre, ¿no? Un poquito. Incluso publica una fotografía de Manolete sonriendo. Un torero que tenía un gesto adusto, serio, seco, que era muy difícil verlo con la sonrisa, pues en el Estadio América lo hace. Y esa fotografía la publica, y no solo en Córdoba, sino que da la vuelta a España. Fue un bombazo informativo que él mismo lo dejó aturullado. Y dice, madre mía, la que he formado, ¿no? Porque se hizo eco toda la prensa española. Manolete sonriendo, una foto tremendo, aquello fue tremendo. Y eso ya le dio fama, y a su nombre, el nombre que incorporaba ya a la fotografía, nombre de Ricardo, ya empezó a acuñarse bien, ¿no? Así como una firma de referencia. Y luego ya se incorporó a las filas del Córdoba como colaborador a partir de la creación del diario, que fue el 25 de julio del año 41. Y luego ya consiguió también, a través de otra casualidad, siempre entre comillas, un contrato directo con el diario Córdoba, algo que, vamos, que fue pionero. Fue el pionero de un fotógrafo contratado, eso era impensable, a los fotógrafos se les pagaba por pieza publicada, no por un sueldo fijo al mes, y él, sin embargo, consiguió eso. Así que allí se quedó hasta que se jubiló en el año 1984 con 65 años. La posguerra podemos hablar de ella desde el momento que termina la Guerra Civil, en el año 39. Ahí pues estaba ya funcionando el diario Azul, que tuvo 5 años de existencia, y continuó el diario Córdoba a partir del 25 de julio de 1941. Ricardo empezó en Azul y continuó en Córdoba. Censura, por supuesto que había censura, no va a haber censura, pero yo también en mi tesis doctoral hablo un poco de autocensura, porque a Ricardo nadie le tenía que decir cómo tenía que hacer su trabajo, sin embargo él lo sabía, y él sabía lo que era publicable y lo que no era publicable. De hecho, él tiene su propio archivo personal, que hoy lo guarda en buena custodia la entidad BBK Cajasur, y luego estaba el archivo del periódico, y en el archivo personal podemos encontrar fotografías de todo tipo, un archivo muchísimo más rico que el del periódico. Ahí donde se ve la pobreza de la posguerra, aunque veamos también en el periódico comedores sociales y demás, se ve con otra visión en su archivo personal, porque él se aplicaba la autocensura, él sabía lo que tenía que hacer y sabía lo que no tenía que hacer. Pero Ricardo tiene absoluta libertad, aunque sabe que hay cosas que no van a salir, él tiene libertad para retratar. Él se da libertad para retratar todo lo que haya que retratar. Y él va a la calle y sin ningún tipo de cortapisa, ni miedos ni nada, él mete en la cámara todo lo que ve y que es doloroso, sobre todo la situación social de las personas. Hay muchas fotografías de Ricardo que no están publicadas, que no se han visto y que hablan y que reflejan muy bien el ambiente social que había en Córdoba después de la posguerra. Bueno, pues él se llevaba, cuando entregaba las fotos en el periódico, la noche de antes, él se llevaba ya un listado de los asuntos, de las convocatorias, de los asuntos de interés que hubiera en la ciudad al día siguiente. Entonces él tenía su planning con su horario y él ya sabía que tenía ciertos sitios a los que tenía que ir a cierta hora. Sin embargo, Ricardo era un fotógrafo muy de calle, lo conocía todo el mundo, y eran incontables las ocasiones en las que la gente lo paraba por la calle y le decía: ha pasado esto en tal sitio, ha ocurrido un accidente no sé dónde, los vecinos de no sé qué están haciendo no sé cuánto por allí. Entonces él iba y acudía en función de su agenda pues a lo que estaba en su mano.
Y en más de una ocasión, pues yo he visto fotografías publicadas que digo, es imposible que lo haya hecho él, pero sin embargo, y tanto que era posible, y se desplazaba andando. O sea, él tendría que, que correr por la ciudad de algún modo para llegar de un sitio a otro, pero él lo abarcaba todo. Y él analizaba muy bien el periódico. No tiene nada que ver cómo funciona hoy un periódico, con agenda, con medios, con nada, son medios absolutamente rudimentarios. Y él se entrega por completo a la ciudad. Examina el periódico bien todos los días para sacar las procesiones que hay, para ver la actividad que tiene el alcalde, pues todo eso se avisaba, todo eso se conocía de antemano en el periódico. Y en una época en la que no había móviles, a Ricardo se le tenía localizado perfectamente. Todo el mundo sabía dónde estaba Ricardo, porque a él parece que la agenda igual la dejaba en casa o algo, que cuando ocurría algo y llamaban a casa por teléfono, enseguida lo localizaban. Llamaban al gobierno civil, llamaban al ayuntamiento, llamaban a donde fuera, al estadio, a donde tal, y localizaban a Ricardo, y Ricardo acudía de momento. En la sede de Diario Córdoba, en Cardenal Toledo, que es donde abre sus puertas el periódico el año 41, allí se instala un laboratorio fotográfico. Eso de idea de que los periódicos en aquel tiempo, tener un fotógrafo en plantilla ni lo pensaban. O sea, cuando llega Ricardo en el año 42 con su contrato de fotógrafo del periódico, pues se encuentra que allí no tiene sitio para revelar. ¿No? Así que no hay ningún sitio, no hay un sitio determinado de la redacción o en la casa para que Ricardo pueda poner sus bandejas, sus líquidos, un cuarto oscuro donde poder desarrollar su trabajo. Lo tiene que hacer en casa y desde allí tiene que revelar la fotografía, positivarla y llevarla al periódico. Una vez va él y otra vez viene el ordenanza del periódico a recoger la fotografía. Pero allí en Cardenal Toledo nada de nada, era en su casa. Ya en la Torrecilla, cuando el periódico se traslada al diario, ya hay un cuarto, ya hay una habitación para el fotógrafo. Eso fue ya en el año 75, o sea que estuvo 30 y pico años, 33 años, revelando la fotografía en mi casa, ¿no? Yo en realidad no sé si él tenía poder de decisión o no. Lo que sí sé es que él editaba la fotografía en su casa. Usaba la ampliadora, en el caso de que tal, supongo que le dirían el tamaño que iba a llevar la fotografía en la plana del periódico, y él la editaba en casa. Si había algo que sobraba en la foto, supongo que lo recortaría, pues si había que tomar un detalle un poco más específico, ampliaría la foto. Y sí sé que él llevaba, si no la fotografía que se iba a publicar al periódico, a lo mejor llevaba otra más, pero o sea que en ese sentido él tenía poder de decisión, porque además él no trabajaba en el periódico, él tenía el laboratorio en su casa. Entonces, aparte de que él se encargaba de todo lo que suponía el proceso de revelado, tanto profesionalmente como económicamente. Él se compraba las cámaras, pero él se compraba todos los líquidos necesarios y todo el aparataje, y si no otros, pues también los fabricaba. Entonces, yo pienso que ese poder de decisión, a él le mandaban el encargo, eso sí, pero luego él era el que decidía la foto que mejor había quedado. El periódico se enriqueció con la presencia de Ricardo, por las imágenes, pero luego no fue muy agradecido o no benefició el trabajo de Ricardo, porque las fotografías que publicaba eran muy pequeñas. En la proporción que tenía el periódico de formato sábana con 7 columnas, publicaba las fotos como mucho. Hay fotografías de Manolete publicadas a una columna, de una corrida de toros, casi eso parece un sello, o como mucho a 2 columnas, una fotografía que es como una tarjeta de visita, ¿no? Pero él lo que hace es contactar con fotógrafos nacionales, y toda esa dimensión que tienen los fotógrafos, que ya hemos hablado de humanismo, de realismo social, de todo eso, él se lo trae y lo va incorporando a su trabajo, y prácticamente el Diario Córdoba pues se iguala hay muchas fotografías en la escenografía, en la manera de posicionarse para hacer una fotografía. Tiene una cantidad de similitudes con las que se publican en Madrid, estos grandes fotógrafos, pero es impresionante, ¿eh? Entonces la fotografía es que gana muchísimo en Córdoba, ¿no?, con la presencia de Ricardo.
Y además que fue el primero, estuvo varios años además solo y fue el que marcó la pauta, ¿no? Hasta convertirse en una referencia, ¿no? Una referencia de la fotografía de prensa, periodística. Han sido periodos difíciles, porque en la posguerra tuvo que haber cosas muy desagradables, de gente sufriendo, malviviendo, pero también quiso ver a gente que tenía optimismo, ¿no? Hay gente que tenía ganas de vivir, gente que tenía ganas de luchar. Estos son los años 40, luego en los años 50 se encuentra con una ciudad que empieza a despertar un poco con el impulso de los dos alcaldes Corconte, pero sobre todo de Antonio, ¿no? Él se contagia de ese entusiasmo también, ¿no? Y hace fotos impecables de cómo se va arreglando la ciudad, cómo se van arreglando los sitios. Mi padre es que no nos dio otra opción, prácticamente, porque aun siendo pequeños, siendo niños, te hablo de los años 60 aproximadamente, cuando ya el mayor de los hijos de Ricardo, pues tenía 8 o 9 años. A partir de ahí, y luego los hermanos hemos ido escalonadamente, nos llevamos un año de diferencia entre los 8, bueno, salvo los chicos que se llevan 2 o 3, ¿no? Pero los mayores, los que nos hemos dedicado a esto, estamos porque mi padre nos llevaba a los sitios de la mano. Nosotros íbamos a la Plaza de Toros, íbamos al estadio de fútbol, íbamos al Gobierno Civil, y allí que nos sentábamos en la puerta del Gobierno Civil, en la puerta del gobernador, allí sentados con la ordenanza, esperando que él terminara de hacer lo que fuera. O bien porque le llevábamos el flash que había que llevar colgado al hombro, con la batería de líquido y todo ese tipo de cosas, o porque tenía que llevar 2 bolsas, con cámara, una la llevaba él y otra la llevaba el ayudante. Y eso hemos estado tan cerca de tantas cosas y de tantos acontecimientos que yo creo que nos sentiríamos extraños si nos hubiéramos dedicado al periodismo. Yo es que ninguno de mis hermanos que hemos pensado en otra cosa. Nos dejó prácticamente sin salida. Es que somos una saga periodística que empezó con mi bisabuelo, Antonio Rodríguez Gámez, en Villa del Río, con la revista Arlequín, que siguió mi abuelo con una extensísima carrera profesional en el mundo de la fotografía y además atestiguada por todas las fotografías publicadas suyas en Diario Córdoba, y que ha seguido la generación de mi padre y su hermano, 5 en total, y que continuamos los bisnietos de Antonio Rodríguez Gámez trabajando en el ámbito periodístico. Si los tataranietos ya de Antonio Rodríguez Gámez van a ser o no periodistas está por ver, pero bueno, sería bonito.